Bueno, 6:03 de la tarde. Estoy haciendo, este año en puesto, quiero hacer la moda de todos los días miércoles de 6 a 7 una charla importante. Digo la charla porque quiero hacerla de contracté, entre amigos, sin mayores solemnidades como me gustan hacer las cosas a mí. Ya contamos con presencia de un jurista chileno, uno peruano, otro uruguayo, y traigo a otro uruguayo. Nos acompaña hoy el profesor Edgar Varela Méndez. Es un profesor importante de Derecho Procesal. Fue grado 5, es la máxima titularidad que puede tener un profesor en Uruguay, en la Universidad de la República. Es un profesor invitado permanente a mi maestría desde hace muchos años. Su hija Adriana Varela hizo la maestría con nosotros, una alumna inolvidable en su presencia por la maestría. Y Varela es un hombre que habla muy bien, lo hace con mucho gracejo y con mucha cultura. Además, es un hombre que piensa el derecho y que lo filosofa. Y hoy filosofar el derecho, es decir, poder hablar sin hablar de una norma en concreto, es muy importante, ¿no? Habrán visto que la mayoría de las clases son el artículo 14 dice, y si lo compran el artículo 17 dice, estas clases no sirven para nada. El artículo 14 lo leo yo, no tengo para qué ir a verlo. Pero el filósofo del derecho me abre caminos, me muestra ventanas. Por la ventana se ven muchas cosas, ¿no? Ese es Varela Méndez. Yo tengo por una profunda amistad, un enorme respeto y una mayor admiración. No me costó nada conseguirle su presencia hoy acá, ¿eh? Y le encargué que hablara de lo que quisiera, y hace un instante me dijo que hablar de la fundamentación de las sentencias. Es un hombre que ha ejercido muchos años, ejerce la profesión, y por supuesto como ejerciente de la abogacía ha sufrido la injusticia de la justicia. Y eso me interesa a mí, como disertante en un curso como este, donde el lema es pensemos el derecho. No hace falta que yo les lea el currículo del profesor Varela. Cuando lo escuchen van a saber quién es él. Porque si digo cosas importantes, si digo quién es y lo muestro como importante y no lo es, ¿para qué lo dije? Igual inversa, ¿no? Cada profesor se gana su importancia hablando y con acto de presencia. Mi querido Varela Méndez, te doy la más cordial bienvenida. A los chicos les pido que lo pongan a Varela, anclenlo para que le puedan ver la cara cuando está. Para anclarlo, saben que tienen que entrar arriba a la derecha, dice anclar, ahí lo ponen la cara de Varela adelante. Y te escucho, Varela, te recibo con el mayor de los afectos, con un fuerte abrazo. Me pongo a escuchar. Tenemos tiempo hasta las 7:05 de la tarde. A esa hora voy a cortarte porque tengo que cortar el Zoom. Bienvenido y te escuchamos. Varela, tenés que poner el audio, estamos sin audio. Ahí está, abre más. Bueno, primero te agradezco la invitación. Es una invitación impresionante porque me invitas a hablar frente a 2 cohortes. A 3. A 3 cohortes. A 4. A 4 cohortes. Bueno, a mí me gusta pensar las cohortes como la división del ejército romano. Así era. Cada legión de 6.000 hombres tenía 10 cohortes. Así que vos con esas 10 cohortes tenían además cada una 6 centurias. De manera que vos con las 24, 25, 26 cohortes tenés una cantidad brutal de legionarios que no están formados en el uso del pilum ni del gaudium, pero sí en la formación y en la información de la herramienta fundamental del abogado, que es el derecho procesal. Tan importante porque es la garantía de todos los derechos y tan mezquinado
en la aplicación jurisprudencial, donde a muchos magistrados parece molestarle la temática procesal y las formas, porque se llenan la boca hablando de hacer justicia y como que los vericuetos del proceso y las técnicas de los abogados impiden hacer justicia y lograr la verdad, una gran cantidad de mentiras. Te interrumpo, Varela, por favor, alejate un poco de la cámara porque te tapa parte de la cara, o bajás la cámara, no te estamos viendo entero. Ahora estamos mejor. No tienes que ser un tipo pintón, Varela, no hay que esconderse ahí. Ahora estamos mejor. El tema iba a ser legalidad, legitimidad y principios en la fundamentación de la sentencia. Y para hablar de legalidad tenemos que remitirnos a un hombre muy importante en la evolución del pensamiento político y constitucional, como fue el barón de Montesquieu. El barón de Montesquieu habla de la separación de poderes en una obra que se llama El espíritu de las leyes. El espíritu de las leyes, que según algunos autores tendría que ser no l'esprit des lois, sino l'esprit sur les lois, el espíritu sobre las leyes, alude a este tema no en toda la extensión de la obra, alude en el capítulo 6 del libro 11. Y en una edición, una traducción que manejo, de 580 páginas, le dedica a este tema 9 páginas. Y en una edición francesa que tengo de 680, le dedica 10 páginas. ¿Y qué dice el barón de Montesquieu? En cada estado hay 3 clases de poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo de las cosas relativas al derecho de gentes y el poder ejecutivo de las cosas que dependen del derecho civil. En virtud del primero, el príncipe o jefe del Estado hace leyes transitorias o definitivas o deroga las existentes. Por el segundo, hace la paz o la guerra, envía o recibe embajadas, establece la seguridad pública y precave las invasiones. Por el tercero, castiga los delitos y juzga las diferencias entre particulares. Se llama a este último poder judicial y al otro poder ejecutivo del Estado. No hay libertad si el poder de juzgar no está bien deslindado del poder legislativo y del ejecutivo. Si no está separado del poder legislativo, se podría disponer arbitrariamente de la libertad y la vida de los ciudadanos como que el juez sería legislador. Si no está separado del poder ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un opresor. Y esta es la única vez en que el barón de Montesquieu alude a la separación de poderes con referencia a la organización judicial. Ni división ni separación, que se dice al pasar, sino distribución y hasta fusión de los poderes, expresiones que se acercan mucho a las características del modelo inglés que él conoció en su visita. Esta división de poderes no es originaria de Montesquieu. Ya, si ustedes recuerdan el diálogo de las leyes de Platón, el discurso sobre las leyes, alude también a una separación de poderes y expresa que en Micenas y en Argos el motivo de la decadencia se debe a la concentración de los poderes a un solo magistrado. Y alaba Platón la situación de la Lacedemonia en Esparta, donde primero había una distribución del poder, lo que ya frenos y contrapesos, check and balances, en la expresión de los constitucionalistas americanos, de diversas maneras. La producción de una doble línea de reyes, había 2 reyes en Esparta, estrecha el poder real. Luego es templado el poder real con la vejez en un senado de 28 ancianos. Y por último, un freno al poder que es el de los éforos,
magistrados anuales que tienen una función inspectiva sobre el Senado y sobre los reyes. La duplicación de los reyes y el Senado se atribuye a Licurgo, el legendario rey fundador de Esparta, mientras que la institución del eforado la manifiestan tanto Aristóteles cuanto Plutarco en Teopompo, unos 160 y tantos años después de la muerte de Licurgo. Pero ni Platón ni los que le siguieron, hasta Montesquieu, llegan a afirmar la necesidad de un poder o una administración de justicia independiente. Y esto se tenga la opinión que se tenga sobre la interpretación de la obra de Montesquieu. Ya dijimos que no habla de división ni separación, sino distribución y hasta fusión de los poderes. Y en esta misma línea parece ubicarse Hart, un filósofo del derecho del siglo pasado, un hombre de escritura galana, elegante, que parece que era muy simpático y que tuvo un gran momento de predominio, cuando habla a las tres ramas, judicial, legislativa y administrativa, en que habitualmente, aunque en forma vaga, se divide el gobierno. Y esta forma vaga, esta inexistencia de poder, parece haber sido lo que siguió la formación constitucional francesa, donde la administración de justicia no es poder del Estado, sin que esto genere rispideces algunas y sin que impida la independencia y la autoridad de la Corte de Casación y del Consejo de Estado. Pero a Montesquieu le importaba una independencia de la justicia. No hay que olvidarse que él fue miembro del Parlamento de Burdeos. Parlamento es el nombre que se da a los tribunales de justicia en el Ancien Régime, y que pueden actuar y que actuaban como órganos de contención del poder real, disponiendo estos efectos de dos instituciones: el enregistrement, el derecho de registro, y el droit de remontrance, el derecho de reproche. Y esto es importante porque funcionó en el antiguo régimen hasta 1787 y fue una de las razones de convocatoria de los Estados Generales. La remontrance consiste en que las ordenanzas reales no son aplicables en una región si no las registra el Parlamento. Y el Parlamento de esa región puede registrarlas o puede presentar al rey sus remontrances, es decir, sus reproches. Estas que son consideradas como un deber de los parlamentos. Y las objeciones podían ser cuando la ordenanza era contraria al interés del Estado, al bien público, violatoria de una ley anterior o de una promesa de un monarca anterior. El texto rechazado era enviado al rey. El rey podía ordenar el enregistrement sin modificaciones, enviaba ahí una letra de jouissance, una letra de justicia de orden, y el Parlamento podía volver a negarse, y para levantar esa negativa al Parlamento se requería que el rey se reuniera con el Parlamento en su región en lo que llamaban el lit de justice, no que se acostaran para hablar del tema. Lit de justice es como el diván en el turco, es la reunión del rey con los jueces. Y las remontrances procedían aún contra las letras de cachet. Es decir, que aún en el Ancien Régime había una potestad jurisdiccional bastante importante. Yo recuerdo anecdóticamente que Luis XVI, en agosto de 1787, había elevado los tributos y el Parlamento de París se negó a registrarlo y mantuvo su remontrance. Entonces el rey exilió al Parlamento y nombró otros parlamentarios, hizo el lit de justice y el Parlamento originario lo declaró nulo y se negó a registrar una ordenanza de impuestos si no eran convocados los estados generales.
y se mantuvo nulo la ordenanza de Luis XVI. ¿Qué expresa además Montesquieu en lo que a nosotros nos importa? La libertad política no reside fuera de los gobiernos moderados, pero en los estados moderados tampoco la encontraremos siempre. Sería indispensable para encontrarla en ellos que no se abusara del poder, y nos ha enseñado una experiencia eterna que todo hombre de investido de autoridad abusa de ella. Para que no se abuse del poder, es necesario que le ponga límite a la naturaleza misma de las cosas. Lo único que frena el poder es un contrapoder. Sobre este dogma de la división de derechos se articuló el Estado de Derecho liberal. Ese principio de organización garantiza que los derechos de la libertad solo limitadamente podrán ser restringidos por el Estado. Para tal finalidad, la división permite establecer frenos y controles recíprocos. La libertad reside y se expresa en la legalidad como regularidad externa para la elaboración de las leyes y en la formación de las decisiones del Estado. La legalidad, en suma una técnica, toma el lugar de la legitimidad. Y entonces yo me voy a permitir leerles un texto muy breve sobre ese tema. El principio de legalidad no consiste solo en el principio de que las autoridades y los ciudadanos deben aplicar y obedecer, promueva sus propios intereses, sino también en la máxima que prescribe que la autoridad y el ciudadano deben hacerlo también cuando ésta, en su opinión, sea injusta, moralmente incorrecta o desafortunada como política, pues la promulgación de la ley en cuestión pone de manifiesto la existencia de una concepción de su justicia, moralidad o deseabilidad que es diferente de la propia. Con otras palabras, la existencia de la ley, junto con la propia opinión del individuo, pone de manifiesto el desacuerdo en la comunidad con respecto al asunto de que se trate. La legalidad no implica que todo el mundo esté de acuerdo con la solución normativa, sino que se haya seguido el procedimiento adecuado y que sea la autoridad designada la que le dé origen. El hablar de legalidad hace correr el riesgo de que la gente la tache con estos criterios de clasificación tan en boga que se usan para desprestigiar a la gente entre positivistas y naturalistas. Ustedes ya saben de qué se trata esto. El naturalismo parece superado, no obstante, pretende introducirse nuevamente al socaire de un principialismo constitucionalista y del neoconstitucionalismo. No quiero decir que todos los neoconstitucionalistas sean naturalistas, pero sí que los naturalistas pretenden renacer y tomar fuerza al socaire del neoconstitucionalismo. Y para esto, y antes de seguir, voy a recordar que Santo Tomás de Aquino distingue muy bien el derecho natural de la ley positiva humana. El Aquinate dice en la Suma Teológica, escribe sobre la ley natural y no sobre el derecho natural. Y cuando habla de la ley humana, se refiere a la ley positiva, al derecho en la acepción de derecho positivo. Es decir, que aún en una posición escolástica cerrada, es admisible una concepción positivista, aunque light o soft, si quieren, como la de Hart, de la que participo, no llegar a la excluyente de un Ratz.
Entre los siglos XVIII y XIX se desarrolla en Europa un gran movimiento codificador, fundamentalmente impulsado por Napoleón entre 1804 Código Civil y 1810 Código Penal. Este fenómeno se realiza en forma pragmáticamente positivista. Busca regular y acotar la actuación de los jueces. Había una gran desconfianza en los jueces porque eran nombrados antes por la corona. Y esto de conformidad con ideas de seguridad jurídica y previsibilidad de los derechos. Entonces se impone al juez fallar sin que pueda excusarse a pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de las leyes. Oscuridad de la ley, el juez debe aclarar a través de la interpretación la disposición legislativa. Insuficiencia de la ley, en cuanto no resuelve el caso, debe integrar el precepto legislativo. Silencio de la ley, cuando ésta calla, debe suplirla obteniendo la regla para resolver la controversia. Entonces allí se generan dos dogmas: que el juez no crea derecho y que sin posibilidad de excusarse debe fallar siempre de acuerdo a derecho. Y estas soluciones solo son compatibles si se establece un tercer dogma de plenitud y coherencia del ordenamiento jurídico, que dé completitud, cohesión al sistema. Y para esto se hace referencia a los principios. Cuando se habla de plenitud hermética del ordenamiento jurídico, se expresa que no hay situación jurídica alguna que no pueda ser resuelta jurídicamente, es decir, de conformidad con principios de derecho. Y las reglas creadas por el hombre no siempre están en condiciones de resolver adecuadamente los conflictos, y entonces tiene que ir a los principios que no son principios de derecho natural, que son principios que pueden ser inducidos o tal vez aducidos a través de las reglas positivas. Entonces, los principios son tales en la medida en que no existan otros en los cuales puedan subsumirse. Son puntos de partida absolutos, no dependientes de ningún otro. Son enunciados lógicos extraídos de la ordenación sistemática y coherente de un ordenamiento que conforman la armazón lógica del mismo. Son de naturaleza normativa y no pueden ser confundidos con reglas técnicas o directrices. Y en este sentido me remito a las elaboraciones de Adolfo Alvarado Belloso, porque muchos autores, la mayor parte de los autores que parece que asan la manteca, les dicen que los principios se manifiestan en pares de opuestos. Cada principio, esto lo señala Peirano, como el dios Jano, tiene otra cara y reconoce la vigencia de su antítesis. Eso no es así. El principio no tiene antítesis. Hay un principio que es independencia judicial. A nadie, ni al que asó la manteca, se le ocurre defender un principio de dependencia judicial. Hay un principio de igualdad de los sujetos ante la ley. No hay un principio de desigualdad de los sujetos ante la ley. Lo que se presenta como pares opuestos o antagónicos son ciertas reglas técnicas que tampoco son tan antagónicas. Y allí hablamos de oralidad y de escritura, de desenvolvimiento preclusivo, de desenvolvimiento discrecional, que no hacen a la esencia. Pueden cambiar sin que un proceso deje de ser tal. Pero si sacamos los principios, el proceso ya no es tal, sino mero procedimiento. El aludir a los principios jurídicos, generalibus juris principis, juris principia, principia generalia juris, es muy frecuente en la aplicación del derecho. Yo ya no hablo de interpretación e integración del derecho, se habla de aplicación del derecho. Y aquí hay una autoridad, un filósofo alemán, que dice que estos términos se utilizan sin que se haya procedido a un análisis sistemático de su respectivo sentido, que son usados para las tareas más diversas, que se les pida más de lo que pueden dar, que se abuse de ellos como panacea universal. La vaguedad es propicia a toda clase de abusos en la política o en el foro.
Es cada vez más frecuente en el pensamiento jurídico una fundamentación de la sentencia a partir de principios jurídicos generales incompatibles con la idea del códex. A veces el pensamiento jurídico no es sino un manido recurso para salir del paso cuando el juez es incapaz de precisar un punto dogmático. Los principios reconocen la existencia de un elenco reconocidos en forma expresa y articulada en los cuerpos normativos. Esto no hace que los principios así reconocidos pierdan su calidad de tales, ni excluye otros que no están formulados. Y en algunos casos, la mera indicación de los principios como tales no les da naturaleza de principios. Y ese es el error que tiene el Código General del Proceso de la República Oriental, que fue elaborado por los mismos autores que elaboraron el Código Modelo para Iberoamérica del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Si ustedes van al código, en los artículos 1.9, son aplicación de este código, principio de iniciativa en el proceso, principio de dirección, de impulso procesal, de igualdad, de libertad de las formas, de probidad, de economía y principio de concentración. Y aquí de principios hay muy pocos. En realidad hay dos principios: la iniciativa del proceso, el proceso dispositivo, y la igualdad procesal. Los demás son ya deberes impuestos al juez, indicadores de legitimación, formas de ordenación de actos y opciones de política legislativa. Y están ausentes la imparcialidad del juzgador, la contradicción, la preclusión o cosa juzgada, aunque se identifiquen en distintos artículos. De tal manera que no están todos los que son, ni son todos los que están. La doctrina advierte entonces que hay principios explícitos, que son los que conforman una regla de derecho y son una regla, nos guste o no, y otros principios implícitos que se extraen a partir de disposiciones del ordenamiento, como inducción, deducción o aducción de las mismas. Estos principios implícitos suponen una mayor complejidad, porque hay que ver cómo se deben utilizar y cómo se justifica adoptarlos. Y aquí la doctrina entiende que los principios implícitos supone una mayor discrecionalidad judicial. El propio Dworkin, tan citado por los activistas, habla de principios de derecho y líneas políticas o directrices políticas. Y entonces manifiesta que los problemas jurídicos tienen que ser resueltos por moralidad y por equidad, pero dice que hay casos civiles que son generados por principios, no por directrices políticas. Sin embargo, en esas contradicciones que tiene Dworkin, que apunta inclusive a que los jueces mientan, en varios casos da decisiones que actúan en base a policies, a directrices políticas. Por ejemplo, en Estados Unidos, un caso Matthews con Eldridge sobre eliminación de beneficios de la seguridad social de una persona sin audiencia probatoria, y 3 casos más en Gran Bretaña en que no se han seguido ninguno de los principios seguidos. Guastini, ya les dije, establece que los principios implícitos implican un grado mayor de discrecionalidad judicial. Y para Guastini, la aplicación judicial de principios implícitos no sería más que un ejercicio de discrecionalidad, cuando no de arbitrariedad por el tribunal. Es decir, cuando yo encuentro un principio que está incorporado en un artículo negro sobre blanco, lo aplico como regla, me guste o no me guste.
Cuando tengo que aplicar un principio implícito, tengo que ubicar soluciones que me permitan justificar la existencia de este principio implícito. Estamos desgraciadamente muy habituados en que el juez dice, aplico el principio tal y resuelvo. Y no me dice ni que no hay regla de derecho, ni que la regla de derecho que aparentemente sirve hay que descartarla, y tampoco me dice de qué reglas explícitas y de qué principios explícitos extrae este principio, porque hemos tenido que presenciar una manufactura incesante de principios. Hay autores que utilizan la formación de principios como algunos gobiernos utilizan la máquina de emisión de moneda. Y no se dan cuenta estos autores que a mayor número de principios, como a mayor número de circulantes, se produce una devaluación de su valor. Desde aquella formulación inicial de Peirano en 1976, que ni tantos principios que cada principio fuera un artículo que era inmanejable, ni tan escasos que sirvieran para poco. Pero de aquella formulación que él hace en su libro, a 3 tomos que publicó Rubinsal Culsoni sobre principios procesales, donde algunos surgen de alguna sentencia de la Corte o alguna sentencia de una Cámara, hay un abismo de diferencia que no se justifica. ¿Cuál es la solución para ubicar principios implícitos y evitar la arbitrariedad judicial? Los autores establecen que una cosa es admitir que los jueces puedan aplicar normas que no resultan identificables de conformidad con los criterios autoritativos del sistema de fuentes, y otra distinta aludir a discrecionalidad en estos casos. El derecho no renuncia a determinar cuándo pueden ser aplicables normas no identificables autoritativamente, ni le es indiferente su contenido, y apuntan a que el operador deberá desarrollar una argumentación para aplicar una norma no identificable autoritativamente. Esto es un principio implícito. Y entonces algunos dicen, las reglas operan como razones perentorias. Corresponde a quien lo alega mostrar que una regla no identificable autoritativamente debe ser aplicable a un caso, o que una regla así identificada no debe ser aplicada. Quien pretenda la aplicación de una regla no identificable autoritativamente o la inaplicación de una así identificada deberá realizar un razonamiento tendiente a demostrar que de acuerdo con las convenciones interpretativas vigentes hay razones suficientes para incorporar una nueva regla al sistema o para apartarse de lo que ellas establecen. Es decir, hay que hacer un razonamiento que permita seguir la génesis lógica del desarrollo de la sentencia para ver cómo terminamos fallando un caso, desaplicando reglas o indicando que no existen reglas y por qué, y cómo se llega al principio que se elabora. Porque los principios tienen que depender de las leyes, pero hay doctrina y hay jurisprudencia que aplica principios que no se desprenden de las leyes. Por ejemplo, en materia laboral, en mi país hay una norma que establece que cuando el empleador no paga el salario mínimo de la categoría y se produce una demanda laboral, tiene que pagar daños y perjuicios entre un 20 y un 50% de la deuda, según las circunstancias, si el trabajador tiene hijos a su cargo, etc. Es establecido por la ley para cuando no se pague el salario mínimo de la categoría. Bueno, no hay juicio laboral en mi país en que se reclamen despidos, horas extras o cualquier cosa, no diferencia de salario mínimo al salario cobrado, que los jueces no condenen a pagar daños y perjuicios.
Y un eminente laboralista, Pla Rodríguez, dice que ese es un principio que no surge de ninguna norma, pero que lo aplica pacíficamente la jurisprudencia. Es decir, se guardan en el bolsillo la regla y aplican la solución que les parece de justicia. Frente a ese problema de la legalidad, se eleva ahora una articulación de legitimidad. Y esto se lo debemos a los neoconstitucionalistas. Los neoconstitucionalistas afirman que la legalidad no puede sustituir la legitimidad. Y dejando de lado la división de poderes, es decir, la legalidad surge del acuerdo del Parlamento con el Poder Ejecutivo, intentan acorazar por medio de una manufactura incesante de principios y valores referidos a los derechos humanos y ponen como principal actor al juez activista. El neoconstitucionalismo actúa como una manufactura incesante de principios y valores, refiriéndolo siempre a los derechos humanos. Identifican principios con valores, con inflación de derechos subjetivos fundamentales que no se dejan atrapar en un catálogo cerrado, formulado y codificado ex ante. En el Estado constitucional posmoderno, el juez toma el plexo de derechos fundamentales de la Constitución como una masa en expansión y de ahí deduce principios y hace irradiar aquellos derechos. Una autora Pintore habla de derechos insaciables y critica una tendencia de convertir los derechos en un instrumento devorador de la democracia y del espacio político. Y un autor, Riofrío Martínez Villalba, habla de hiperinflación de los derechos fundamentales. Y procura volver contra una idea principal, que no existe derecho subjetivo sino dentro de una relación jurídica trabada. Mientras la relación no exista, los derechos subjetivos serán entes ideales, puras hipótesis de trabajo. Y en este neoconstitucionalismo, una profesora italiana, Susana Pozzolo, que fue la que contribuyó a acuñar el término neoconstitucionalismo, plantea la ambigüedad que reside en la tesis constitucionalista de una interpretación moral de la Constitución. El reconocimiento del valor jurídico de la Constitución no necesita un englobamiento del derecho y la moral. Y dice, el constitucionalismo no ha decidido todavía si quiere hacer teoría o ideología y probablemente quiera hacer ambas cosas. Pero esto hace surgir un problema que contribuye a hacer del neoconstitucionalismo, sin otra cosa, un constitucionalismo ambiguo. Y les voy a leer un pasaje muy breve de Luigi Ferrajoli. Ferrajoli, que la diferencia de autónoma del derecho, de la moral y la política constituye el fundamento de todo liberalismo y de la misma democracia constitucional. El constitucionalismo democrático reconoce y pretende tutelar el pluralismo moral, ideológico y cultural que recorre la sociedad abierta y mínimamente compleja. La idea de que se funde en alguna objetividad de la moral o que exprese alguna pretensión de justicia objetiva choca con sus mismos principios, a comenzar por la libertad de conciencia y de pensamiento. Es claro lo que dice Ferrajoli. Y les recomiendo una obra muy pequeña de Ferrajoli de agosto de 2018, que Ferrajoli fue magistrado y un filósofo, cultor del derecho público, que se llama precisamente Contro il creazionismo giudiziario, donde sigue apuntando estas ideas que son las que están en Principia Iuris. Hay posturas escépticas sobre esto, como las que manifiesta García Amado, a quienes ustedes
conocerán. Mostráis hoy escepticismo frente a los principios jurídicos y muy en especial los principios constitucionales es atrevimiento, bien similar a lo que en otro tiempo habría sido dudar de la existencia de Dios o de que la Tierra era el centro y eje del sistema solar. Anatema o blasfemia, indicio claro que el sujeto en cuestión es poco menos que un agente del Averno. Pero algunos seguimos siendo escépticos, aunque pueda caernos el cielo sobre nuestras cabezas. Escépticos sobre la propia diferenciación entre reglas y principios, al menos en la mayoría de sus presentaciones actuales, y escépticos sobre todo respecto al propósito de esta distinción, que viene a ser la mayoría de las veces de introducir las mismas tesis sustantivas del viejo naturalismo, aunque sea por la puerta de atrás, aparentando fundamentos distintos, con estilo fingidamente analítico y reemplazando las ajadas sotanas por trajes más al gusto de los tiempos. Los que le decía, hay que tener cuidado que el sacuello y la casulla no se introduzcan a través de esas ideas neoconstitucionalistas nuevamente en la formación de las concepciones jurídicas. Y voy a hacerles una lectura de un autor que es muy próximo a ustedes, que es el profesor Jomé. El profesor Jomé es un filósofo argentino que es magistrado, que es rosarino, que es profesor de esa maestría. Y Jomé dice: muchas de las decisiones judiciales sobre aspectos centrales de las más variadas ramas jurídicas son justificadas directamente desde principios constitucionales. Ello en gran medida implica omitir la mediación de una norma habitualmente formalizada en una ley que determine las condiciones de aplicación y los alcances del principio constitucional. Si este es el escenario de la juridicidad actual, es menester ampliar las condiciones que posibiliten el control de la argumentación judicial. Y después dice que los jueces apuntan mucho a la ponderación, habitualmente designada con la metáfora de asignación de pesos distintos a los principios, a fin de averiguar cuál tiene más fuerza y por tanto desplazará al otro. Y sostiene además: los derechos sostenidos por fuerza normativa de la Constitución deben hacerse efectivos con ley, sin ley o contra ley. Es lo que sostienen los jueces activistas, donde, según Jomé, se esconde un decidido voluntarismo y que lo hace pensar y preguntarse si el derecho es el juego de los jueces. Hay una línea que sigue Alexis, que pretende manejarse con lo que llaman el segundo Radbruch o el último Radbruch. Radbruch es un autor alemán que escribió después de la Primera Guerra Mundial, fue diputado en el Parlamento, fue ministro de Justicia y estableció una obra que siempre se negó a actualizar su filosofía del derecho y que cuando le presentaron estudiantes versiones de sus conferencias dictadas en seminario, dijo que no iba a tocar la filosofía del derecho y que se iban a publicar con el nombre de Introducción a la Filosofía del Derecho, y así está. Y en esas concepciones, Radbruch apunta principalmente a la seguridad jurídica que exige la positividad del derecho. La positividad del derecho, dice Radbruch, es de modo más notable propio supuesto de su justicia. Después de la guerra, Radbruch publicó unas obras muy breves, unos escritos muy breves, donde para algunos hay una transformación de positivista
en Jus Naturalista. La tesis de la transformación la apunta von Hippel, dice que hay una mutación como la de Saulo, perseguidor de los cristianos, en Pablo, apóstol de los gentiles, y Hart, con su prosa elegante, dice que tiene el gusto acibarado de una retractación. No es tal. Cuando Radbruch dice que el derecho injusto no es derecho, lo hace refiriendo claramente a los 12 años del nacionalsocialismo, que establece que ojalá nunca tengamos que vivir de nuevo. Pero en esos mismos escritos dicen, en esos mismos escritos de posguerra que hablan del segundo Radbruch, desde luego toda ley positiva lleva dentro un valor en sí misma, independientemente de su contenido. Toda ley es mejor que la falta de la ley, pues consigue al menos la seguridad jurídica. De tal manera que esa atribución a Radbruch para pretender desaplicar la ley que se considera injusta, de la que hace mucho caudal Alexis, no es de recibo. Pero además le voy y ya que habló de Alexis, un problema que ha habido en algunas discrepancias con Alexis. Alexis dice el derecho injusto no es derecho. Y entonces algunos le dijeron, che, Alexis, entonces el derecho romano que tenía la esclavitud consagrada no era derecho. Y el derecho de la Europa medieval, que creaba diferencias incolmables entre los individuos y las clases, tampoco era derecho. Y entonces, ¿qué contestó Alexis? Bueno, que no era para tanto, porque en el derecho romano estaba prohibido vender esclavos a los que buscaban gente para formar como gladiadores, y que además no estaba permitido dar muerte a un esclavo sin justa causa. La propia explicación para justificar la afirmación anterior demuestra la endeblez de la misma. Los principios han llegado para quedarse y son parte integrante del ordenamiento jurídico y tienen que ser utilizados para cumplir la función jurisdiccional. Pero cumplir la función jurisdiccional dentro del marco de la legalidad, porque el juez no es un legiferante. El juez no es un legiferante. Yo les voy a contar algunos casos que han pasado recientemente en mi país en estos días. Hay un terreno desocupado en las afueras de Montevideo, que es la capital de mi país. Entonces una cantidad de gente empieza a hacer allí sus chozas, crean lo que se llama un asentamiento. En mi país hay un delito que se llama usurpación, que procede contra todo aquel que con la finalidad de apoderamiento de ilícito aprovechamiento ocupa total o parcialmente un bien ajeno. La intendencia y el dueño del campo hacen la denuncia por usurpación y el Ministerio Público acusa por usurpación y el juez le dice, si no se van en tanto tiempo, los encauso por usurpación. Entonces, ¿qué hacen? Hacen un amparo ante la justicia civil y dicen que como la Constitución establece un derecho a la vivienda, no se los puede sacar sin darle vivienda. Y un juez que dicta una sentencia condenando al Estado a que en 3 días le dé vivienda a la persona que hizo el amparo. Y van a apelar ante un tribunal de apelaciones y el tribunal de apelaciones confirma el fallo. ¿Cuál es la visión? ¿Por qué? Porque hay un derecho a la vivienda en la Constitución. ¿Cuál es la visualización de esto? Bueno, si no tenés casa, ocupá el terreno de un vecino, hacete allí una chabola y después un amparo para que el Estado te dé vivienda. Con un problema, alguien tiene que manejar los dineros públicos y si los 100.000 o 150.000 habitantes de la República que no tienen vivienda hacen este tipo de amparo y encuentran jueces de estos que sacan soluciones como conejos de la galera,
que entienden que 3 días se le puede conseguir una casa a una familia, pues van a desarticular el Estado. Va a tener que volcarse todo el Estado a salir a construir casas para los que no la tienen. Es decir, es asumir por parte del Poder Judicial, en mérito al desarrollo de principios constitucionales no recogidos por la ley, soluciones que son descabelladas. Un recientemente fallecido autor civilista de prestigio, el profesor Gamarra, cuando algunos frente a los textos del Código Civil de raigambre napoleónica que apunta a la libertad contractual, apuntaban a corregir los contratos en mérito de la igualdad de los contrayentes y utilizan el bloque de constitucionalidad para fundarlo, Gamarra les decía, el artículo 332 de la Constitución dice que las normas que reconocen derechos a los individuos, así como los que son propios de la forma republicano-democrática de gobierno, no dejarán de aplicarse por falta de reglamentación, sino que ésta será suplida acurriendo a los fundamentos de leyes análogas a los principios generales de derecho y a las doctrinas más recibidas. Y entonces Gamarra dice, este bloque de constitucionalidad es aplicable como establece la propia Constitución cuando falta reglamentación. Y cuando el legislador dictó una reglamentación, a esa reglamentación hay que atenerse. Y esa reglamentación, en el caso que les ponía, pasaba por la existencia de un delito que no puede dar lugar a generar derechos y además a la circunstancia de que para acceder al sistema público de viviendas hay leyes que establecen cuáles son las modalidades para obtener esos derechos. Yo quiero concluir enfatizando que la mera cita de principios puede empedrar el camino a la injusticia. Si bien un mejor uso de los principios, no la mera cita de ellos, tampoco puede asegurar de por sí una mayor justicia, sí puede al menos permitir que la sentencia sea sometida a un control de racionalidad y que las razones expuestas en la sentencia, ya sean morales, jurídicas o de otro tipo, puedan ser sometidas a crítica pública. En consecuencia, lo propio de la República es la separación de poderes. Lo propio de la República es la limitación de cada uno de los poderes en el sistema de check and balances, como dicen los americanos, frenos y contrapesos, como establecía el barón de Montesquieu, actuando cada uno dentro del ámbito de sus habilitaciones y competencias y no excediéndolos. Y que la ocurrencia a valores y principios morales que se extraen de la Constitución, haciendo burla de lo que establecen las leyes dictadas por los órganos que la Constitución establece, lo que hace es subvertir el régimen institucional y un abuso verdadero de poder por parte de quienes, en lugar de fundar sus pronunciamientos en las reglas del ordenamiento jurídico, ocurren a principios que ni siquiera expresan la mayor parte de las veces por qué son aplicables y de dónde surge la necesidad para su aplicación. Ese es el meollo de la cuestión. La hiperinflación de principios, la creación indiscriminada de principios basados en valores morales de la Constitución, con lo cual parece que hubiera dictadores morales que dicen cuáles son los valores que tiene la Constitución sin reconocer a otros. Ese me parece que es el puntum pluris de la cuestión. Y lo demás, como decía Verlaine, tout le reste est littérature. Querido Adolfo, he terminado justo en el límite de tiempo que me había fijado. O sea que no he incurrido en tu
en tu ira, de manera que los legionarios de tu cohorte pueden volver a enfundar sus Glaudium y adoptar una actitud de descanso frente a mí. Oye, Varela, yo te agradezco muchísimo y destaco muy particularmente, ¿no? Un buen docente tiene que manejar el tiempo a su arbitrio. Yo le pedí a Varela que terminara a las 7 y son las 7 en punto de la tarde. Eso es ser buen docente, ¿eh? No extenderse ni un minuto más. Se manejan así los tiempos. Buen docente dice, ¿cuánto querés que te hable? 14 minutos, 12 minutos, 7, y yo adecuo mis circunstancias a ese tiempo. Hay gente que, sin embargo, se mete en un tema, después se embarran y no salen nunca de eso. Varela, me pareció un tema de enorme actualidad, exquisitamente tratado, heroicamente tratado, sagazmente tratado, racionalmente tratado, y con una justicia de conceptos extraordinaria. Acá hay gente de toda América Latina. En este momento están escuchando, estoy viendo gente de Colombia, de Perú, de Panamá, de Guatemala. Y esto es un discurso que tiene que pegarles muy cerca. Porque Colombia y Perú, por ejemplo, Guatemala, tienen tribunales constitucionales que han degenerado en la juridicidad. El mal que los tribunales constitucionales de Colombia y de Perú particularmente han dado a la juridicidad local ya no tiene retorno. Pero además, en el colmo del desparpajo, ahora los jueces constitucionales, los neoconstitucionalistas, los neoinquisitivistas constitucionalistas legislan con sentido general. Ahora hay precedentes vinculantes y el Tribunal Constitucional del Perú es un precedente vinculante que lo agarra todo, al presidente y al diariero. 5 tipos que no saben quiénes son, legislan para todo el mundo lo que quieren. Y lo peor es que no tienen control alguno, porque ni siquiera Dios los puede controlar, ¿no? Están desmadrados en su totalidad. A mí me gustó mucho la clase, la conferencia, porque esto hace que los chicos míos piensen. La idea de esta maestría es que la gente piense el derecho. No crean que lo que está legislado está bien legislado. En general hay toda una parafernalia política, ideológica, filosófica, contraria a la Constitución, absolutamente en todas nuestras normaciones. De ahí que la presencia tuya en este momento es esclarecedora, te lo agradezco muchísimo. Yo esta conferencia que ha sido magistral, realmente magistral, te felicito y lo agradezco. La voy a colgar en el blog del curso, para que puedan verlo los chicos las veces que quieran, porque es una conferencia culta e importante. Vale, te lo agradezco muchísimo. No, el agradecido soy yo. A los demás chicos los veo mañana.